El TEA revisa la escultura tras el 73. El museo se abre a nuevas disciplinas. José Iges a través del espejo. El plátano transformado en arte. Regresan de Alabama con nuevo disco. Lo que pesa una cabeza, la propuesta expositiva que he curado junto con Gilberto González, se pregunta sobre el sentido de la escultura en el cincuentenario de la primera exposición de escultura en la calle. En el 73 esta exposición rompió una idea sobre el papel de la escultura dentro del espacio público, ¿no? De la estatuaria militar se pasó a la escultura moderna y se resignificó el espacio público, creando nuevas formas que apelaban más a temas, digamos, no a las grandes narrativas históricas, sino a temas más relacionados con la vida, y de pronto planteó la posibilidad de congregar a la ciudadanía alrededor de estas esculturas. En el 93 precisamente hubo un cuestionamiento sobre si era necesaria o no más escultura en el espacio público, y también a través de un simposio se repensó el sentido de esta escultura como elemento democrático. En esta exposición no nos encontramos con una exposición conmemorativa, sino precisamente una que trata de traer todas esas preguntas generadas en el espacio público al espacio del museo. Preguntas sobre la vigencia o el papel de la escultura, sobre la necesidad de ella en el espacio público, o realmente qué tipo de escultura atiende a a la fragilidad de nuestro presente, son cuestiones que tratamos de abordar dentro del museo. La muestra colectiva plantea la exploración de los conceptos de cuerpo, escultura y espacio, y lleva a los artistas participantes a explorar nuevos terrenos. Tenemos gente que lo mismo no se consideran a sí mismas escultoras, pero sí trabajan desde el dibujo de una manera escultórica, o personas que trabajan las artes escénicas y no han nunca llevado su obra o su trabajo al museo, y de pronto se enfrenten de una manera plástica a su trabajo en el espacio expositivo. Esta obra de Jesús Soto, titulada Penetrable, hace de nexo con la exposición Este puede ser el lugar, performar el museo, que se muestra en la sala C del TEA. Resalta por una parte el espacio, haciendo visible a través del hilo amarillo el espacio, la distancia personal o el espacio que nos rodea, pero también al mismo tiempo el cuerpo de la persona, de la experiencia del espectador como alguien que tiene que ser parte de la obra, ¿no? Sí. Dadaísmo, Sí. surrealismo. Sí, todo mezclado. ¡Qué vanguardista, Martichinijo! Sí, ya me lo decían, a mí desde pequeñito me lo ¡Te lo decían. decía! Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Vale, me callo. ¿Pero por qué no pensaban ustedes como en seres vivos? Es algo que se sabe, que son seres vivos, digo. Se sabe, pero nadie lo tiene en cuenta. Si al final, todas las cosas importantes que hice, las hice por amor. Por eso hice tan pocas cosas. Natalia Álvarez Simó y Javier Arocena son los curadores de Este puede ser el lugar, performar el museo. Performar el museo implica alterar o cuestionar, modificar ligeramente sus funciones convencionales o habituales a las que estamos acostumbrados y acostumbradas.
lo que queremos es establecer un diálogo directo entre las distintas disciplinas artísticas, que el museo no solamente se entienda como espacio de conservación, como espacio de almacenamiento o de exhibición de trabajos, sino espacios de co-creación. Tanto artistas, comisarios, como también a nivel institucional, estamos todos y todas aunando esfuerzos y haciendo trabajos conjuntos para poder ofrecer otras formas o formas que ya son, pero que todavía cuesta trasladar y cuesta comunicar a la ciudadanía. Este replanteamiento del espacio museístico trae consigo una pregunta inevitable. ¿Cómo será el museo del futuro? Esta pregunta nos la hemos hecho constantemente y creo que es una cuestión que está siempre sobre la mesa. Creo que el museo del futuro ya existe, creo que el museo del futuro ya está aquí y creo que es un espacio en el que ya conviven las distintas disciplinas. En el diálogo con la exposición Lo que pesa una cabeza, queremos recuestionar de qué forma se aunan esos esfuerzos, de qué forma se puede trabajar en conjunto para que estas disciplinas o estas otras disciplinas que normalmente se albergan en otros espacios puedan formar parte del ámbito museístico sin que se produzca una extrañeza. Y con las que queremos invitar a la ciudadanía a que también se cuestione la manera que tenemos de mirar las artes, las distintas disciplinas, entendiéndolas también como algo que puede coexistir y que puede producir algo en conjunto. Que a mí me tocaba hacer algo con todo ese conocimiento y con el dolor de mis antepasadas. Con voz angustiada me decía que por favor acudiera a su casa, pues no sabían qué hacer. Que lo que le había ocurrido era un delito de un adulto contra una menor y que la ley la protegía. Un artista singular que conjuga en su obra el resultado de una formación poco común: compositor, artista, ingeniero industrial y doctor en Ciencias de la Información. Visitamos a José Iges en Madrid a propósito de su exposición Fondo Ilusorio de Espejos en el Centro de Arte La Regenta. La obra, que se subtitula Acciones, Reflexiones, es porque naturalmente están las reflexiones doblemente, por una parte en los espejos, como bien se ve en el espejo, y por otra parte en el hecho de reflexionar sobre el contenido, que fue la primera acción, de encontrar libros de mi biblioteca y dentro de ellos buscar frases que a mí me interesaran especialmente porque me definieran. Por ejemplo, una de ellas dio el título y es de un libro de Jorge Luis Borges, que dice: algún recuerdo limitado y menguante en el fondo ilusorio de los espejos. De ahí justamente sale el título de la obra. Pero eso lo hice con 50 libros, ¿no? La muestra se articula en varias acciones, en las que se alude a los pequeños fracasos de nuestra vida cotidiana. Cuando yo elegí las frases me di cuenta de que yo no sabía leerlas, o sea que para mí eran mudas. Entonces tuve que inventar esa idea de hacer una especie de a modo de partituras fonéticas, visuales,
que son las que se reflejan en los espejos, para poderlas interpretar. Entonces yo las grabé con mi voz. Las imprimimos sobre espejo de metacrilato para seguir con la idea del juego del espejo. Y entonces, ¿por qué hice esas partituras? Para poderlas leer, para poder leer de alguna manera, siquiera musicalmente, ese tipo de textos que yo había elegido. Después los empleaba con otros sonidos en la banda sonora del vídeo, que es ese acumular libros, los 50 libros hasta que se van cayendo, etcétera, etcétera, un poco jugando con esa idea de Samuel Beckett que decía fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor. Henry Miller, Lawrence Durrell o Susan Sontag son otros de los autores de los textos que dieron origen a Fondo Ilusorio. Yo no los he buscado porque me gustaba sacar frases de esos libros, quede claro, sino porque dentro de los que tenía a mano, que son los que tenía en mi casa, pues realmente son los que en un momento dado he encontrado una frase que me ha dicho algo que de alguna manera me interpelara sobre mí mismo, un poco lo que dice Kenneth Bowlby, dónde empiezo yo, dónde acaba lo demás, y que, con pedantería lo digo, acaso hubiera podido yo incluso escribir esa frase. Yo quería mencionar quizá el libro para mí generador de esta idea. Es un libro de Kenneth Goldsmith, que es uno de los 50 elegidos, y quiero leer un texto que está en uno de los espejos, el que introduce la exposición. Si es cierto que mi identidad está por definirse y cambia a cada minuto, es importante que mi obra refleje este estado mudable de la identidad y la subjetividad. Eso puede significar adoptar voces que no son mías, subjetividades que no son mías, posturas políticas que no son mías, opiniones que no son mías, palabras que no son mías, porque al fin y al cabo no creo que sea posible definir qué es mío y qué no lo es. From one side of the Iron Curtain to the other. Of Lemus, the spy, who's been there and back. The man who has seen the dirt as well as the dazzle. Con nuestros vestidos nuevos, recién comprados, empezaron a silbarnos. ¡Putas!, decían. ¡Mira, las hermanas putas! Y si ahora nos ponemos todos a pensar quién de todos ellos es el más animal, está claro que nosotros, y no se me ocurre dudar, que encabezamos esta lista con orgullo, ignorancia y vanidad. Formada en Filología, Antropología y Gestión Cultural, llegó a Gran Canaria hace más de una década. Junto al artista canario Tono Cruz, forma el colectivo BLI. Concibe el arte como trabajo participativo, como herramienta de educación, como denuncia. Para mí el arte, primero que todo, es un instrumento muy potente para trabajar y hablar de determinados temas. No vengo del mundo del arte, o sea, llegué a ese mundo más tarde, y cuando descubrí las posibilidades de que con esa herramienta se podían trabajar y se podían transmitir cosas, me pareció algo súper interesante, por eso empecé, ¿no?, a darle vuelta, a ver las posibilidades, a ver cómo podía empezar con la investigación, que es lo que realmente me interesa, de lo que yo vengo. Entonces empecé a darme cuenta de que la imagen podía ser mucho más potente que hablar en los textos y todo lo que nos rodea. El grueso de su producción artística combina técnicas fotográficas tradicionales y nuevas, como el cianotipo y el fotograbado. Siempre tengo la fotografía como herramienta de donde empezar, pero nunca decido la técnica antes de empezar un trabajo, un proyecto, sino según el proyecto que hago, decido la técnica que voy a utilizar. Ahora, por ejemplo, en abril tengo una exposición en Italia
Y es también un trabajo muy participativo, en donde lo que he hecho es, yo no he utilizado ninguna cámara fotográfica, sino he pedido a la gente de traerme imágenes de su propio archivo. Lo que hice fue mezclar la sombra y las luces que se entrelazan entre las diferentes fotos y saqué una nueva imagen, que es mi percepción del barrio. En 2022 participó en la residencia artística de La Regenta con una propuesta sobre el plátano. El descubrimiento del potencial artístico de esta planta se ha revelado como su pasión. Combina la fotografía con la estampación y la producción de papel. Cuando yo llegué a Canarias la primera vez, hace más de 10 años, vi un montón de plataneras, ¿no? En el norte sobre todo, y también una presencia anglosajona muy fuerte, y me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a mezclar, a investigar todo sobre los ingleses, las plataneras aquí en Canarias, la República Bananera en Latinoamérica, y ahí como empecé a darme cuenta de todas estas mezclas que es súper interesante. Y viajé a Londres, en el Canary Wharf, en el archivo histórico del puerto de Londres, donde hay un montón de imágenes de Canarias que aquí no había. Y claro, ahí estuve buscando hasta que al final dejé todas estas imágenes y me fui más por lo onírico, ¿no? Porque pensé que era mucho más interesante expresarme de esta forma para este tipo de proyecto. Pensé que tenía que ser muy interesante trabajar con la planta misma, cómo poder trabajar las fibras para hacer papel y cómo trabajar la estampa, la clorofila print, que significa estampar directamente sobre la hoja de plátano y sacar una imagen. Son los primeros artistas españoles en grabar en el mítico Muscle Shoals Sound Studio, en Alabama. Redbeard vuelve a casa con su nuevo trabajo. Teníamos claro que teníamos que exprimir esa experiencia al máximo, porque no es una oportunidad que se te presente todos los días ir a la meca de donde salió prácticamente toda la música importante del siglo XX. I start hearing this southern rock music come out. It's really vibey, you know, and feels good. And I'm thinking, wait, I got the wrong place. And I go back to the email and he says Redbeard. And I look again. I even went to YouTube and looked it up to go Redbeard from Spain. And gosh, it was the right band. I just couldn't believe what I was hearing. Hay que tener más en cuenta de dónde somos, ¿no? Que somos de Las Palmas de Gran Canaria, no vivimos en Nashville, Tennessee, no vivimos en Los Ángeles, no vivimos... Entonces, por supuesto que teníamos claro desde el minuto uno que ir ahí era muy importante y era también un acto de responsabilidad artística. Tenemos que dar la talla y bueno, yo creo que así lo hicimos porque con los muchachos, con todo el equipo, con Juan Salán, hicimos un trabajo de preproducción bastante gordo para no ir ahí, obviamente, a la meca. Y desaprovechar las oportunidades que nos iba a dar.
single es Die Trying, que también le da título al disco y es morir en el intento. Entonces es un poco la historia de la banda con las dificultades que hemos tenido, ¿no? Obviamente geográficas, pero que eso no nos va a echar para atrás y al final vamos a morir en el intento. I had no idea what I was going to find. A Southern rock band, again from the Canary Islands, is not something you usually run across. And it was amazing. The first video I saw was a live version of Can't You See with the background singers and the whole production, and it was amazing. It was absolutely amazing. Fue increíble ver desde el minuto uno cómo esa diferencia cultural o donde veníamos desaparecía por completo y lo único que importaba era la música. Entonces podías ver esa implicación día a día en el estudio para que ese producto quedase bien hecho y con la calidad que marca del sitio donde estábamos. Nuestra carrera como músicos, yo creo, y hablo por todos, que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido hasta ahora. Obviamente no sabemos lo que nos depara el futuro. Yo lloré, nada más entrar, se me salieron las lágrimas y Charles Holloman me miró con risa y me dijo, bueno, tranquilo, esto le pasa al 90% de la gente que entra aquí. Incluso a mí, sigo entrando aquí y las emociones son difíciles de gestionar. Ya no solo en la sala de grabación, sino en la salita de café, fotos como en esa misma sala, Aretha Franklin, Wilson Pickett, esa infinidad de artistas, la lista es interminable. Y tú verte allí diciendo, chicos, vamos a grabar nuestras canciones aquí, y con un equipo increíblemente profesional, wow, son tantas emociones que son difíciles de explicar. Esas canciones se van a quedar aquí. Mi hija Dakota podrá ver esos vídeos, escuchar esa música. Mis amigos, mis compañeros, ustedes pueden decir, hey, escucha esto, ¿no? Yo creo que aquí estamos solo para hacer buena música y mucho más esta música que obviamente no nació aquí, pero que podemos de algún modo formar parte de esa historia, de los discos que se han grabado ahí, que se siguen grabando ahí. Lo importante es la música, hacer buenas canciones.